Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Lectura Obligada, donde justamente tratamos de presentarles a ustedes diferentes análisis que marcaron la conversación en la semana, escritos en la prensa israelí, para que así podamos también tratar de conocer un poco más a los periodistas israelíes. Hoy les quiero traer justamente el análisis de Ron Ben-Ishai. Ron Ben-Ishai es el analista militar del periódico Yediot Ahronot, uno de los periódicos más importantes que tiene este país, y él escribe en el día de hoy sobre el dilema de Gaza. El dilema de Gaza justamente es aquel dilema que se le presenta al Estado de Israel luego de más de 18 meses de guerra respecto de su plan de acción. Y acá hay que entender algo. Por un lado, Israel es verdad que tiene diferentes planes de acción posibles respecto de esta guerra en Gaza. Pero sin embargo hay que entender que la guerra no se juega solamente en Gaza. La guerra también se juega en los salones de las capitales árabes. La guerra también se juega en Washington y aquí, en el corazón de la sociedad israelí. Quiero presentarles justamente por eso lo que decía Ron Ben-Ishai en el fin de semana pasado. Él escribió un artículo que ya pueden ver en pantalla algunos extractos, donde él decía que el ejército ya le presentó al sector político un plan de acción con 4 escenarios posibles. Y estos 4 escenarios presentan ventajas y desventajas que vamos a analizar juntos ahora. El primero es el cese total del fuego, o el final de la guerra, aquello que demanda Hamás a cambio de entregar a todos los secuestrados. El segundo escenario posible es la liberación de rehenes en fases. Algo que, entre paréntesis, Israel prefiere en este momento, pero jamás lo descarta por completo. Jamás cree que se llegó al momento donde justamente se tiene que tomar una decisión. Y está forzando a Israel, está acorralando a Israel a tomar aquella decisión. El tercer escenario posible presentado por el ejército al sector político es justamente la conquista completa de Gaza. Esto es también llamado la decapitación por medios militares de Hamás. Y el cuarto escenario es la intensificación gradual de la presión. Ahora, como les decía, cada escenario tiene sus ventajas y sus desventajas. El ejército descarta el cese al fuego como una opción porque justamente cree que otorgaría a Hamás una especie de victoria simbólica bastante importante, que terminaría alentando futuros secuestros y sería visto como una especie de debilidad israelí. Y esto no solamente intentaría alentar nuevos secuestros, sino también potenciales ataques, potenciales 7 de octubre contra Israel. Respecto de la conquista completa de Gaza, la decapitación por medios militares de Hamás, lo que escribe Ron Ben-Ishai es que el ejército cree que, por un lado, implicaría pérdidas enormes entre los rehenes. Por otro lado, expondría a los soldados a una guerra de guerrillas parecida a la guerra urbana del Vietcong, ¿no?, con la que se enfrentó Estados Unidos. Y forzaría a Israel, y esto capaz es uno de los puntos más importantes del análisis, a gestionar Gaza como potencia ocupante. Gestionar a Gaza como potencia ocupante tendría un alto costo político y diplomático. Diplomático en 2 términos. Por un lado, aislaría por completo a Israel de la sociedad occidental. Acá les recuerdo, no está muy claro qué es lo que piensa Trump de todo esto, nuestro aliado número 1. Pero por otro lado, implicaría un riesgo bastante alto de avances en la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿por qué el ejército prefiere la intensificación gradual de la presión? Bueno, porque el ejército está convencido que de esta forma puede ahogar a Hamás, controlar el acceso de la ayuda humanitaria sin que lo gestione el ejército,
destruir infraestructura subterránea y, más importante que todo, generar presión social interna que lleve a Hamás a liberar rehenes y a colapsar desde adentro. El problema es que, como bien lo destaca Ron Ben-Ishai, este plan tiene sus riesgos. Por un lado, no existe ningún tipo de garantía de éxito. La presión sobre la población podría no traducirse justamente en presión sobre Hamás. Esto lo vivió Israel en lo que yo he llamado como el dilema Hezbollah. Esto es, Hezbollah en el 2006 estaba muy legitimado para actuar contra Israel en la Segunda Guerra del Líbano. ¿Por qué? Porque la población del sur del Líbano, que es sunita, impuesta allí, implantada allí justamente por Hezbollah, entendía que Israel era un país agresor. Sin embargo, el 7 de octubre de 2023, luego de que se conocieron las salvajadas que había cometido Hamás, lo que sucedió fue que la población sunita del sur del Líbano, una población que depende, entre paréntesis, económica y socialmente de lo que hace Hezbollah, le decía a Hezbollah: nos dijiste que teníamos que sacrificarnos por la lucha en Siria para eliminar a ISIS, ¿y ahora nos lo trajiste de vuelta? Hezbollah nunca tuvo una real legitimidad para actuar contra Israel desde el 7 de octubre y por eso muchos consideran que lo hizo como lo hizo. Por esa misma razón Israel, hasta muy entrada la guerra, decidió no ingresar por tierra en el sur del Líbano, porque no quería romper aquella legitimidad. Y aquí puede pasar lo mismo. Israel puede presionar con la ayuda humanitaria a Hamás y puede aumentar gradualmente la presión militar, pero no necesariamente, y hay que tener mucho cuidado, ese descontento de la población se gire contra Hamás y hay que ver cuándo no se gira contra Israel. También hay que entender que por las cuestiones que decía antes respecto de los crímenes de guerra, Israel tiene que tener mucho cuidado con el equilibrio de ingreso de ayuda humanitaria y de hecho, muy a su pesar y producto de presiones de Trump, Israel decidió ingresar o permitir el ingreso de ayuda humanitaria nuevamente a la Franja de Gaza. Y por último, hay un problema, hay un desafío muy grande que marca Ron Ben-Ishai en este artículo respecto de este escenario, o que en realidad juega a favor de este escenario que yo digo, que es la tensión política interna. Internamente en Israel hay una discusión muy grande y cuando hablo de internamente hablo dentro de la coalición. Hay sectores que creen que el camino a seguir es la conquista completa de Gaza, la decapitación militar de Hamás. Y hay sectores, capaz menos vocales pero que están convencidos, que llegó el momento de un cese total de fuego, de terminar la guerra. Justamente el escenario de la intensificación gradual en la presión militar, lo que hace es no cambiar, no levantar el polvo de aquella tensión política interna y no tomar una decisión que vaya a enojar a alguno o a otro. En ese sentido, les quiero compartir también un artículo escrito en el diario Haaretz por Ravit Echt. Ravit Echt en su artículo critica bastante, tanto a la derecha como a la izquierda, entre paréntesis, por no enfrentar honestamente lo que ella llama el dilema de Gaza. Y ella dice, hay que entender algo. Salvar vidas ahora exige asumir costos estratégicos que luego definitivamente nos vamos a tener que ocupar de ellos. Ella dice, detener la guerra, no nos hagamos los tontos, implica mantener a Hamás como fuerza gobernante en Gaza. Pero dice hay una prioridad moral inmediata, que es la de rescatar a los rehenes. En un párrafo escribe que la guerra podría, parar la guerra, terminar la guerra, podría fortalecer a Hamás en el corto plazo, pero dice, no reconocer esta urgencia humanitaria sería mucho más grave aún. Y ahí escribe, hay que liberar a los rehenes y luego replantear la lucha contra Hamás por otros medios. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles son esos otros medios. Y para eso les quiero presentar primero un artículo escrito en Israel Hayom en este fin de semana por Avi Bareli, quien dice que terminar la guerra prematuramente, bajo prisión interna o externa, ahora voy a hablar de esa externa,
sería un error estratégico fatal. Así lo califica él. Y ahí él marca que Ucrania hace un paralelismo entre la guerra, la invasión rusa en Ucrania y el 7 de octubre. Y él dice: Ucrania necesita de Occidente para sobrevivir. Israel, en cambio, marca él, tiene la capacidad militar y estratégica para derrotar a Hamás. Y también para defenderse por sí solo. Esto sí, aclara, siempre que Estados Unidos no obstaculice sus acciones. Ahora vamos a hablar de ese tema. Según Varela, los sectores que impulsan el fin de la guerra son sectores que están más motivados por su deseo de derrocar a Netanyahu que por un verdadero análisis de lo que sería la seguridad nacional. Ahora, cuando Varela habla de Trump, él dice: es cierto, Trump quiere cerrar guerras, no las quiere abrir. Pero no podemos permitir, dice él, que esa lógica conduzca a aceptar la supervivencia de Hamás, Hezbollah y el proyecto nuclear iraní. Y es muy interesante. Pareciera que, según Varela, Hamás no es solamente Hamás. Hay una conexión lógica, que yo también comparto, entre Hamás, Hezbollah y el proyecto nuclear iraní. ¿Por qué? Porque estos son tres puntos geopolíticos de los centrales que se están dirimiendo en estos momentos justamente en Medio Oriente. Entonces, Varela cierra el artículo y dice: la oportunidad existe, pero se necesita determinación. Israel tiene que actuar ahora para asegurarse la eliminación de amenazas estratégicas, independientemente, dice él, de la política estadounidense o de cambios internos. La pregunta es: ¿puede Israel hacer esto independientemente de la política estadounidense o independientemente de la política interna? Para analizar esa pregunta, les quiero traer el artículo que se publicó la semana pasada, justamente en el Wall Street Journal, un diario muy conocido de los Estados Unidos. Este artículo lo publica Omar Abdelbaki, y él dice que la guerra de Israel contra Hamás empezó a desestabilizar en el último tiempo de manera más clara a los aliados estratégicos de Israel, que son Egipto y Jordania. Egipto y Jordania, en el último tiempo, están enfrentando protestas internas muy fuertes, que los obligan justamente a equilibrar el apoyo a Israel con las presiones populares que son pro-palestinas. La estabilidad, tanto de Egipto como de Jordania, es vital para la seguridad de Israel, y esto lo tenemos que entender todos. Entonces, lo que sugiere este artículo del Wall Street Journal es que la estabilidad de la región depende de que Israel controle sus acciones en Gaza. Miren, las fuerzas desestabilizadoras que están ahora presentes justamente tanto en Egipto como en Jordania es una fuerza conocida como la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana fue fundada en 1928 y era un movimiento transnacional sunita. Ahora, en Egipto, luego de la primavera árabe, fue definido como una organización terrorista. ¿Por qué? Porque más allá de aquellos reclamos sociales que hacían y que supieron captar, no pudieron despegarse de aquellos valores que eran completamente antidemocráticos. En ese sentido, no solamente Egipto lo definió como una organización terrorista, sino que luego de que Egipto lo hiciera, quienes se sumaron fueron a Arabia Saudita, el aliado que queremos tener, y los Emiratos Árabes Unidos. Ahora, de lo que habla este artículo de manera muy interesante es de la paz que hay entre Jordania y Egipto. Muchas veces se dice en muchos círculos que en Medio Oriente hay que hablar el lenguaje de Medio Oriente. Sin embargo, Israel tiene una paz que estratégicamente es muy importante para su seguridad nacional entre Egipto y Jordania, que funciona muy bien. De hecho, él dice que la paz entre Egipto y Jordania es una paz bastante fría, porque si bien las relaciones entre los países a nivel político funcionan muy bien, particularmente desde el estallido de la guerra, las poblaciones de Egipto y Jordania ven a Israel como un enemigo, como un agresor. Y lo que él marca es que esto le puede dar un lugar a la hermandad musulmana a desestabilizar estos regímenes. En Jordania, el éxito electoral en las últimas semanas de un partido vinculado justamente a la hermandad musulmana encendió muchas alarmas. Y en Egipto
hay muchos temores de que las protestas que están habiendo se terminen transformando en un movimiento desestabilizador. Egipto, de hecho, advirtió que suspendería el tratado de paz si pasaba una cosa, el tratado de paz con Israel. Y esto era expulsar palestinos hacia el Sinai. Una vez que lo dijo Egipto, también lo dijo Jordania. Jordania dijo que empujar palestinos al reino sería un acto de guerra. ¿Saben a qué se refieren? Al plan de Trump. Trump, este plan que luego él dijo que era un concepto y hoy por hoy ya no está en la cabeza del mandatario norteamericano, justamente implicaba exiliar a todos los palestinos de Gaza. ¿Hacia dónde? Hacia Egipto y Jordania. Esto le traería varios problemas a países que económicamente no están bien. Egipto está sufriendo mucho por la guerra, particularmente por el cierre del canal de Suez. Ahora, Egipto, un país que ya venía sufriendo económicamente y que ahora está aún peor, se encuentra ante protestas sociales que podrían llevar a, si incorpora a 2 millones de personas que vienen sin nada y que solamente les tiene que dar cosas, bienes, servicios, podría llevar a la situación en la cual nuevamente, como en 2014, la hermandad musulmana encuentre allí un terreno fértil y pueda desestabilizar al gobierno. Algo que para Israel sería aún peor, porque implicaría una hermandad musulmana o Hamás más fuerte y con más territorio para operar. Lo mismo en la frontera más larga que tiene Israel por tierra, que es la frontera con Jordania. En este sentido, la estabilidad de Egipto y Jordania es clave para Israel, pero particularmente es clave como una especie de barrera contra Irán, quien sí adopta a la hermandad musulmana, quien financia a las organizaciones terroristas de la hermandad musulmana como lo es Hamás, y a todos sus proxies. Entonces, el desmoronamiento o la inestabilidad, también social, de cualquiera de estos regímenes, o sea, de Egipto y de Jordania, afectaría muy gravemente la posición estratégica israelí. Lo que termina pasando es que mientras Israel considera, debate cómo intensificar su presión militar sobre Hamás, también tiene que equilibrar los riesgos desestabilizadores en Jordania y en Egipto. El problema es que un error de cálculo, según todos estos artículos que venimos viendo, no solamente afectaría a Gaza, sino que terminaría abriendo una crisis de seguridad en múltiples frentes. Múltiples. Esto es lo que nos presenta el famoso dilema de Gaza. Israel sabe que tiene que actuar, pero el movimiento de cualquier pieza produce un efecto dominó en una arena diferente. A veces, lo que tiene que entender Israel es que la batalla más difícil no es contra tu enemigo, sino contra los aliados que podrías perder. Y eso es el dilema de Gaza. Gracias a todos por estar acá, los leo en los comentarios y nos volvemos a encontrar la semana que viene con otro artículo.